Observatorio del Derecho a la Ciudad y miembro de un movimiento que a mí me encanta, que es La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, y nos va a contar de un negociado muy caro que parece que tenemos que pagar vos y yo. ¿Cómo te va, Jonathan? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias como siempre por la invitación. Más que merecido, como siempre te digo. A ver, contanos. Tengo los grandes títulos, no tengo ningún detalle. Todo tuyo, querido. Bueno, un negociado muy particular que está impulsando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene larga data, ¿no? Es un negociado que se viene implementando o conformando hace muchísimo tiempo y está alrededor del edificio de Plata que está ubicado en el microcentro porteño. Este edificio, que es conocido como el edificio de Plata, estaba destinado a un edificio público donde trabajaban o funcionaban distintos ministerios de la ciudad. Ese edificio fue puesto en venta del edificio por Mauricio Macri. El edificio es subastado en la gestión de Rodríguez Larreta y fue comprado por el banco hipotecario que pertenece al empresario Eduardo Epstein. Ahora lo que estamos viendo es que ese edificio quedó enmarcado en una ley que se llama Ley de Transformación del Microcentro, que es una ley que también fue votada por Rodríguez Larreta. ¿Qué quiere decir o qué implica esa ley? Esa ley lo que tiene por objetivo, o así nos la venden, de refuncionalizar todos los locales comerciales del microcentro para que sean destinados a viviendas. No, la refuncionalización es, queremos dar vitalidad al microcentro, queremos que el microcentro recupere cierta vida que ha perdido, porque muchos locales comerciales se encuentran vacíos, ha cambiado la dinámica social y económica de la ciudad con el tema de la pandemia y ya no se utilizan tantas oficinas de microcentro. Entonces, para que el microcentro vuelva a tener una vida urbana, lo que proponen es refuncionalizar los locales comerciales a viviendas. Con ese espíritu se aprobó esta ley, la 6508, de transformación del microcentro. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es cómo se conformó esa ley, ¿no? La estructura de esa ley. Esa ley estableció que el Estado iba a garantizar el 60% de lo que los propietarios necesiten invertir para refuncionalizar la vivienda. Es decir, el Estado iba a otorgar un subsidio del 60% de lo que se invierta a través de un crédito fiscal. El Estado no se transforma ni siquiera en socio, sino que le otorga un subsidio que no tienen que devolver los futuros propietarios. Cuando uno habla de refuncionalizar la vivienda, pensaría que sería algo como bastante sencillo, pero cuando hablamos de edificio no es tan sencillo porque necesita una modificación del reglamento de copropiedad. Y sabemos cuando se realizan este tipo de modificaciones se requiere el acuerdo unánime de todos los propietarios. Por lo tanto, va a resultar muy difícil que esta ley de refuncionalización pueda ser utilizada por pequeños propietarios, ¿no? Porque no van a llegar por los tiempos, por las complejidades, a lograr el acuerdo unánime de todo el edificio. Entonces, con ese obstáculo, ya la ley estaba destinada para que sea utilizada por los grandes propietarios de los microcentros, y entre los grandes propietarios nos encontramos aquellos que son dueños de edificios enteros y que en el microcentro son los bancos. Entonces, esta ley fue pensada para los bancos, ¿no? En una primera línea. En la segunda línea, como el subsidio que otorga el gobierno se hace a través de beneficios fiscales, va a ser mucho más sencillo recuperar o utilizar esos beneficios fiscales por los grandes bancos que tienen actividad en toda la ciudad de Buenos Aires que por un pequeño propietario. ¿Esto qué implica? Un crédito fiscal para un pequeño propietario le va a llevar mucho más tiempo utilizarlo. En cambio, los grandes bancos al crédito fiscal lo pueden agotar unos cuantos meses. Por lo tanto, la recuperación de su inversión es casi inmediata. Así que estamos hablando de una ley que otorga beneficio a los grandes propietarios del microcentro, que son los bancos. El ejemplo paradigmático que preguntamos es, bueno, hay un banco, que es el Banco Hipotecario, que adquirió un inmueble de dominio público que era de la ciudad, que es el edificio de Plata, y fuimos al gobierno y le preguntamos si este banco se había presentado a ser un beneficiario de esta ley. Y nos respondieron que sí, que el Banco Hipotecario, recordemos que cuyo dueño es Eduardo Epstein, que también es dueño de la empresa IRSA y la empresa Cresud, ¿no? Es uno de los grandes terratenientes de la Argentina. Hace Sí, poco sí, en la un informe introducción dije que de las malas lenguas dicen que es el dueño de la ciudad, el mayor dueño de la ciudad. Sí, sí. claro, de la ciudad, del campo, tiene mega minera, digamos, es un terrateniente a nivel país, ¿no? No solamente urbano. Bueno, ¿qué nos responde el gobierno? Nos responde que sí, que el Banco Hipotecario presentó un proyecto para ser incorporado a esta ley de transformación del microcentro, que declaró que iba a realizar una inversión de 24.000 millones de pesos y que se le autorizó un reembolso a través de créditos fiscales del 60%.
Eso implica que la ciudad le va a dejar de cobrar impuestos al banco hipotecario por un valor de 14.000 millones de pesos para estimular que el banco hipotecario refuncionalice el edificio de plata, lo transforme en un edificio de viviendas. Es decir, aproximadamente 14.000 millones de pesos, todos los porteños y porteñas vamos a aportar para que uno de los terratenientes más grandes del país, que obviamente no necesita ningún apoyo económico del Estado, se beneficie de esos 14.000 millones de pesos para realizar la refuncionalización del edificio. ¿Qué se podría hacer con estos 14.000 millones de pesos? ¿No? Se habla de prioridades. Estamos ahora en la política del gobierno que está haciendo limpiezas en la ciudad, sacando a las personas en situación de calle, tirando sus pertenencias a las basuras y sin saber qué destino le dan a las personas en situación de calle, ¿no? Salieron a hablar funcionarios del gobierno diciendo que las personas aceptan ir a paradores o lo sacan de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo expulsan de la ciudad. Cuando los paradores, la justicia ya dijo que no es una solución habitacional adecuada, sino que tiene que ser otra, no puede ser los paradores. Así que los propios funcionarios están reconociendo que a las personas en situación de calle no le están garantizando sus derechos una vez que deciden ir con todo el operativo a sacarlos de la vía pública. Con esos 14.000 millones de pesos se podrían garantizar una solución habitacional para 2.000 personas en situación de calle, ¿no? Soluciones habitacionales adecuadas para sus grupos familiares durante 3 años. Entonces, en vez de garantizar las soluciones habitacionales para los sectores de mayor vulnerabilidad, le estamos garantizando que pueda hacer un gran negocio con un edificio que era un edificio público, ¿no? Yo siempre cuento toda la trayectoria para que veamos que estos grandes empresarios se apropian de recursos públicos, se apropian de tierra pública y además sus inversiones siempre terminan siendo sufragadas por parte de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes dirán, bueno, al darle estos 14.000 millones de pesos al banco hipotecario, ¿le pediremos algún tipo de condicionalidades a cambio de algo? Bueno, no le estamos exigiendo al banco hipotecario que destine las futuras viviendas a viviendas sociales o que las venda a un precio menor de mercado o que sean destinadas a alquiler social. No le estamos exigiendo absolutamente nada. Así que puede pasar incluso lo peor, que sería que esas viviendas sean destinadas a el alquiler turístico, ¿no? A ser ofertadas en plataformas de alquiler transitorio. El Estado estaría haciendo una inversión tremenda y ni siquiera las viviendas que se vayan a construir en ese edificio van a ser destinadas a la población porteña, ¿no? Sino al turismo internacional. Y para terminar el ciclo del negocio, vimos que en las últimas semanas Jorge Macri anunció que el Banco Ciudad iba a empezar a otorgar créditos UBA, ¿no? Hay un nuevo impulso a los créditos UBA en la ciudad y créditos UBA para la compra de viviendas en el microcentro. ¿Esto qué quiere decir? La ciudad mal vendió la tierra o este edificio al banco hipotecario, le va a dar 14.000 millones de pesos para que lo refuncionalice a vivienda y además va a otorgar créditos a familias para que las familias le compren las viviendas o le compren estas unidades refuncionalizadas a estos bancos en el microcentro. Vemos que el Estado pone la tierra, subsidia la oferta y también subsidia la demanda, pero todo esto no lo capitaliza la ciudad o lo hace para que sea menos costoso para las familias, sino lo hace justamente para garantizarle un negocio redondo al banco hipotecario que pertenece a Eduardo Este. Contra nada. Es deprimente escucharte, Jonathan. Ya te lo dije, pero es muy valioso, sí, totalmente. Es algo, en este contexto es como una situación muy perversa, ¿no? Porque el primer discurso que hizo Jorge Macri en la legislatura habló de que él venía a terminar con los despilfarros en la ciudad. Y las primeras medidas de ese despilfarro fue ajustar las políticas sociales, ajustar los subsidios habitacionales, ajustar el programa Ciudadanía Porteña, comenzar con esta racia en el espacio público con las personas en situación de calle, que para ellos son personas usufructuando sin pagar el uso del espacio público, así lo ven, ¿no? Y generando desorden y caos, porque estos operativos en la vía pública lo hacen con los principios del orden y del imperio de la ley, pero esos mismos términos o esos mismos criterios no se aplica cuando hablamos de realmente dónde están los verdaderos despilfarros. ¿No? Y los verdaderos despilfarros están en todos los beneficios fiscales que le otorgó Rodríguez Larreta a los empresarios en la campaña electoral, que hizo una disminución de los ingresos brutos a las principales corporaciones económicas del país para lograr un apoyo empresarial a su carrera presidencial, que luego terminó trunca. Eliminó el 80% del impuesto a la plusvalía, que era el impuesto de justamente las desarrolladoras inmobiliarias a la construcción, ¿no? Le bajó el 80%, autorizó de forma masiva el uso del espacio público con áreas gastronómicas de los restaurantes, ¿no? Las mesitas y las sillitas que vemos
purulando por toda la ciudad que no pagan un peso del espacio público. Entonces, Rodríguez Larreta, para lograr apoyo presidencial, hizo una gran cantidad de favores con dinero público, principalmente relacionado con la quita de impuestos o el uso de espacios públicos sin que se pague. Cuando Jorge Macri viene a hablar de despilfarro, nosotros decíamos, bueno, tiene que enfocarse en esos despilfarros del año pasado. Y en vez de hacer eso, se está enfocando en las políticas sociales, en un contexto de recesión económica, de alta inflación, de precarización de los habitantes de la ciudad. Se va a focalizar en las políticas donde justamente tendrían que acompañar a esos sectores. Y continúa con los grandes negociados de los recursos públicos, como el que acabo de mencionar, al grupo de Einstein y el Banco Hipotecario, otorgándole 14 millones de dólares, ¿no? 14.000 millones de pesos, sin ningún tipo de condicionalidad. Y esto de las incondicionalidades es importante decirla, ¿no? Porque cuando ellos hablan de políticas sociales y te dicen si vamos a entregar la asignación universal por hijo, o cuando entregamos cualquier política social, le vamos a pedir a estos sectores condicionalidades, ¿no? Tienen que tener llevado hijo a las escuelas, tienen que presentarse, tener trabajo, digamos, le piden un montón de condicionalidades para darle unos montos mínimos de dinero. Pero a los grandes empresarios no le piden absolutamente ninguna condicionalidad para regalarle 14.000 millones de pesos. Bueno, quizás le pidieron condicionalidad, pero se la guardaron ellos. Sin duda que claro, alguna condicionalidad le pidieron. Condicionalidades no formales, ¿no? Claro, por eso, olvídate. ¿Que hubo contraentrega? Te juro que hubo contraentrega. Pero bueno, a ver, recordemos igual que Jorge Macri, hablando de la ley, es muy gracioso porque su misma postulación a jefe de gobierno es inconstitucional. Así que digo, Sí, tiene un criterio raro que significa respetar la ley. Él no tendría que ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la justicia constantemente, por ejemplo, los jueces están multando al gobierno por no cumplir con las sentencias judiciales, le embargan los fondos al gobierno porque el gobierno no quiere pagar los subsidios habitacionales a las personas que están en situación de calle, ¿no? Entonces hay un sector donde el gobierno se maneja al margen de la ley, mientras en otro ámbito discursivo habla de que el respeto máximo por la ley. Ordenar la ciudad bajo la ley, ¿no? Sí, es un concepto de la ley un poquito personal, sí, absolutamente. Cuando le conviene, va la ley, si no le conviene, no va la ley. Es así, sería pasado a limpio. Bueno, querido Jonathan, impresionante, cumpliste con lo prometido. ¿Querés cerrar esta charla con algo puntual? Bueno, parte de lo que estamos viendo ahora, parte de este ajuste que está realizando Jorge Macri, tiene que ver también con los aumentos de las tarifas del subte, ¿no? En las próximas semanas ya se anunció que el 15 de mayo comenzaría los nuevos aumentos del subte, que también lo traigo a colación porque mientras hace estos grandes regalos a las corporaciones, ajusta a la ciudadanía para no pagar subsidios al subte, le traslada toda la carga del peso del pago de las tarifas a la ciudadanía. Pero justamente cuando uno dice, ¿para qué hace el ajuste Jorge Macri? ¿No? ¿Qué es lo que quiere ahorrar? Bueno, quiere ahorrar justamente para sostener estos grandes negociados. Clarísimo, sí, hace relativamente poco nos contaste, fue tristísimo también, cómo es la concesión con EMOVA, con el ex Metrovías, bueno, terrible. Bueno, querido, tenés garantizado el micrófono, ya lo sabés, te agradecemos muchísimo esta charla y esperamos ansiosos la próxima. Te mando un abrazo. Que tengas muy buena semana. Que estés muy bien. Bueno, está para el corchazo.